Listo. Sigamos. Bien, perfecto. Entonces, em, en el Use the Cat, ¿qué pasó? ¿Por qué se tomó la decisión de ventas? Es una decisión de ventas un poco riesgosa. Cuando suceden este tipo de situaciones, lo que yo en general hago es reducir el riesgo. ¿Listo? ¿Por qué se vendió? ¿Vale? Primero que todo, lo voy a tomar. Recuerda que eso es también mucho perspectiva, ¿de acuerdo? Del trader. Bien. Y vamos a ver, tenemos la última vela de compras. Y aunque es una venta arriesgada, como te comparto, se toma porque yo lo voy a tomar como como una pauta, como una nube oscura. ¿Listo? Puede que el precio siga subiendo un poco más y nos genere un mejor patrón de vela. ¿Listo? Porque se vende por la posible debilidad de la continuación del dólar. ¿De acuerdo? Sin embargo, no se las comparte a ustedes porque es una venta, o si es una venta de riesgo. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ahora sí, sigamos. El euro. Bueno, chicos, ¿qué hemos dicho nosotros con el euro? El euro está lateralizado. ¿Listo? Eso es lo que nos interesa entender en la tendencia secundaria, en el mediano largo plazo. Es una estructura lateralizada con sesgo bajista. Este es X, este es uno. ¿Listo? Impulso y todo esto es solamente una lateralización. Rango, acumulación, distribución, como se quiera ver. Es lo mismo. Solamente cambian los conceptos. ¿Vale? Cuando nosotros aprendemos a tratar esta profesión de una manera también sencilla, es algo positivo para nosotros mismos. ¿Listo? Dejar de lado, aunque es importante entender los fundamentos, dejar de lado también tanto tecnicismo a veces nos ayuda a tener mejores resultados. De acuerdo, la última vez un compañero me decía que si yo estaba aprendiendo trading institucional y todo ese tipo de cosas y no, mantenerlo sencillo, acción del precio, fractales y ya. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿De acuerdo? Listo, perfecto. Entonces sabemos que el sesgo es bajista en el mediano largo plazo. Pero en el mediano plazo ha vuelto a cambiar su estructura. Venía de una tendencia bajista, impulso, retroceso, impulso y cambió. ¿Listo? Ha cambiado su dirección y ha cumplido uno de los objetivos de Fibonacci que teníamos del 21 de noviembre. 21 de noviembre. Aquí. Era esta onda. X12. Ahí está. 21 de noviembre a los 1.1587. 127% de Fibonacci. Lo vamos a quitar y ha quedado objetivos o han quedado objetivos pendientes en los 1.1542 y todavía mantenemos un objetivo pendiente en los 1.1450, 1.1439. Bien, quiere decir que los vamos a buscar, ya sabemos que eso no tiene ninguna razón de ser, no tiene ninguna objetividad porque la tendencia es fuertemente alcista. ¿Listo? Veamos en este caso qué le depara, qué datos esperamos para Europa esta semana. ¿Listo? Ayer, perdón, IPC, inflación, cayó del 2.1, se esperaba que cayera al 2, ha caído al 1.9%. Bien, es un buen dato. Del 2.4 se esperaba una caída del 2.3, cumplió con la expectativa en la subyacente. ¿Listo? Y en la mensual del menos 0.3, o sea, venían de una deflación, ¿listo? O venían de datos deflacionarios y se recuperan al 0.2. Hay consumo en Europa actualmente. ¿Listo? Y recuerden que los tipos reales del Banco Central de Europa o el Banco Central Europeo se encuentran prácticamente en negativo nuevamente. ¿Listo? El IPC de Canadá, no lo revisamos, del menos 0.1 al menos 0.4. O sea, Canadá está cayendo en un escenario deflacionista o deflacionario. ¿Listo? La subyacente anualizada del 2.9 al 2.8. ¿Listo? Y la mensual del 0.1 se esperaba una caída al menos 0.4 y cayeron al menos 0.2. O sea, Canadá va mal.
Esto, la economía canadiense va mal. Si nosotros volvemos a ver el gráfico diario, puede entenderse entonces de que tiene la probabilidad de que esto efectivamente sea un retroceso y en el dado caso de que el dólar se recupere, tomar mucha fuerza frente al dólar canadiense. ¿Listo? Porque la economía de Canadá, vuelvo y repito, es precaria. Bien, sigamos revisando los datos para Europa, que es el gráfico que estamos viendo. Hoy habló Lagarde, no he escuchado lo que dice, pero esta es una mujer que no dice nada inteligente, realmente no vale la pena escucharla, ¿vale? Para serles sincero, siempre repite lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ustedes pónganse la tarea de escuchar o la de hoy, pónganse la tarea de escuchar la conferencia de prensa de hoy y se van a dar cuenta que Lagarde no es nada influyente en los mercados. ¿Listo? Perfecto. Entonces, mañana jueves no hay nada con Europa. Tenemos las actas de la reunión de la política monetaria del BCE. Y el viernes los PMIs son datos preliminares, o sea que no esperemos mucho impacto. ¿De acuerdo? Solamente tenemos forecast para el PMI manufacturero de 48,8. Se espera un crecimiento 49,2. Están en recesión prácticamente, ¿no? Decreciendo más que en recesión, mejor. ¿Listo? Vamos a verlo. Veamos el histórico. Bueno, no tenemos histórico. Ahorita yo lo reviso, chicos, y se los comparto para que la clase fluya. ¿Listo? Pero recuerden que esto no es ver solamente el dato y ya no, hay que ver el histórico. ¿Listo, chicos? Para saber si están recuperándose, si vienen cayendo o si están estancados. ¿Listo? Pero ahorita se encuentran en decrecimiento, están en 48,8 y esperan una expansión a 49,2, pero aún así seguirían por debajo de 50. ¿Listo? Servicios están en 52,4 y esperan un crecimiento a 52,6 para la parte europea. ¿Listo? Son datos relativamente positivos para el euro, lo que puede seguir favoreciendo que sigamos comprándolo. Veamos el retail. Bien, es fantástico. ¿Listo? Es bastante bueno saber que los retails están posicionados en las ventas porque entendemos que esos retrocesos que se generen nos van a ayudar o nos van a indicar o van a ser un indicativo de poder seguir la actual tendencia alcista del mediano plazo, porque recordemos que estamos laterales. ¿Listo? La tendencia real del euro dólar en diario es lateral. Bien, perfecto. Ya tenemos un máximo, esperaríamos un retroceso. Pero si el euro por casualidades de la vida rompe el máximo, nos va a generar una nueva o un nuevo fractal. ¿Listo? Aunque listo, existe el peligro o queda latente el riesgo de que queda todo este vacío, chicos, queda todo este vacío por rellenar del gráfico, vuelve y juega. Si el gráfico rompe este máximo, genera un nuevo fractal. Y es ahí en donde nos va a interesar trabajarlo. ¿Listo? ¿Que corre el riesgo porque viene, rompe esos mínimos y ahí sí vuelve a subir? Tenemos que tenerlo bajo consideración. Pero si rompe el máximo, repito nuevamente, tenemos un nuevo fractal y es ahí donde nos va a interesar trabajar. Si por el contrario tenemos la oportunidad y la suerte de que retroceda, cosa que no creo, ya vamos a ver nuevamente el dólar, pues compramos, siempre y cuando genere la confirmación, ¿listo? Esto es algo que yo le corrijo a Juli. No está en clase, pero pues yo sé que le escucha las sesiones en vivo. No se trata de poner órdenes pendientes por ponerlas, ¿listo? Listo, si ustedes van a poner una orden pendiente, entonces tienen que contar con mayores parámetros de confirmación o de información de datos para poder identificar que ahí va a rebotar el precio. ¿Listo? Porque yo a veces lo veo, pone el 50%, 61,78 y ahí pone las órdenes pendientes, pero no son niveles mágicos, chicos. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y vuelvo y repito, pues me gustaría que estuviera aquí para poderle hacer la corrección directamente, pero yo sé que él escucha las clases y él argumenta después en el grupo. ¿De acuerdo? Entonces, preferiblemente siempre esperar el cierre de las sesiones. ¿Listo?
o si van a poner una orden pendiente que tenga fundamentos de peso para considerar que el precio va a rebotar aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un order block y tenemos imbalances, imbalances aquí, imbalances aquí. ¿Listo? Pero ¿dónde va a rebotar? ¿Dónde pongo el stop loss? Tiene que ir aquí. Porque si yo pongo este OB y pongo el stop loss acá, me arriesgo que me haga esto y se va. Si la pongo acá a la orden pendiente, me arriesgo que siga bajando, me saque stop loss y se vaya. Si pongo la orden pendiente acá, tengo que ser consciente de que mi stop loss va a ser muy alto. Por tanto, el ratio riesgo-beneficio ya no me va a favorecer porque me va a llevar a estar en el mercado más tiempo. ¿Listo? Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos considerar, muchachos. Capishi. Bien, entonces el eurodólar está muy lejos de darnos una oportunidad, aparentemente en la jornada del día de hoy, y vamos a ver si nos estrecha el margen o el área de trabajo superando los 1,1738. ¿Vale? Listo. La libra. Perfecto, chicos. ¿Qué pasó con la libra? Reino Unido ya empezó a tener los datos de hoy. Listo. Iniciando por la tasa de desempleo. Bien, tasa de desempleo, evolución trimestral del empleo. Noviembre, venían de un -16.000 y miren, se han creado 82.000 puestos de trabajo en el último trimestre. ¿Listo? La evolución del desempleo ha aumentado más de lo esperado, de -3,3, esperado 15,6, subió a 17,9. Negativo, positivo, o sea, en tablas. Mientras que la tasa de desempleo, que es el dato de peso realmente cuando vemos este dato, se mantuvo del 5,1 al 5,1. ¿Si ven cómo se amortiguó? Si ambos datos hubieran sido negativos, chicos, la tasa de desempleo en el Reino Unido sube y el escenario o el gráfico que vimos esta madrugada, así, esta subida hubiera sido al contrario. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. ¿Qué otros datos le esperan al Reino Unido? Mañana tiene inflación. Del 3,2 se espera una subida al 3,3. Y tiene también índice de producto al productor, perdón, sí, de precios al productor, ¿vale? Se espera una caída del 0,3 al -0,1. ¿De acuerdo? Mientras que la inflación mensualizada del mes de diciembre espera una recuperación del -0,2 al 0,4. Estos datos son positivos o serían positivos para la libra esterlina en teoría. Mañana madrugada. Bien, listo. Esos serían todos los datos hasta el viernes, pero entonces entrémonos en el que tenemos mañana en la madrugada. Inflación y precios al productor. ¿De acuerdo? Veamos el retail. Nada, al contrario del euro y al contrario del dólar, el retail está muy neutro en este par. ¿Sí? Entre compradores y vendedores hay una deficiencia. ¿Vale? Perfecto. Entonces son indicadores que no nos ayudan en estos momentos. El RSI se encuentra sobrecomprado, pero ya sabemos cómo funciona eso. Esto no quiere decir que el precio vaya a caer, ya cayó, miren. Esta sobrecompra se anuló. ¿Qué puede pasar? Que el precio haga un máximo, posiblemente, y el RSI genere una divergencia, para después seguir su tendencia alcista, porque lo que nos interesa realmente es el gráfico. ¿De acuerdo? Listo. Vámonos a la tendencia secundaria. Hay que tener en cuenta, chicos, que la tendencia secundaria es bajista, ¿vale? No se nos puede olvidar eso. No se nos puede olvidar dónde estamos parados. X1. ¿Listo? Bien, aquí había un objetivo de Fibonacci en su momento, ya lo cumplió. Y si ven, ahí rompió hacia abajo. Saca liquidez, activa órdenes pendientes, lo que sea, y el precio cae efectivamente. ¿De acuerdo? ¿Quiere decir eso que va a seguir siendo bajista? Tenemos que verlo con sus otros fractales. ¿Listo? La temporalidad H4 apuntaba a que, y sigue apuntando a que posiblemente esa tendencia diaria sí se alinee con las ventas.
¿Por qué? Porque sigue siendo bajista, sigue siendo liderada por este máximo. Hasta que el máximo de los 1.3486 no se pierda, el GBP sigue siendo bajista en el mediano y corto plazo. ¿De acuerdo? Si se pierde este máximo, cabe la probabilidad de que el precio sea capaz de superar esta zona y seguir en una estructura bajista, pero venir a fulminar los SL que hay por aquí. Y aquí también hay un imbalance. Recuerden la tarea o el ejercicio. La vela abre, alcanza un máximo, alcanza un mínimo, cierra. Abre, alcanza un máximo, alcanza un mínimo, cierra. Si yo saco eso de ahí, ah, carajo. Bueno, otra vez. Vamos a hacerlo otra vez para hacerlo bien. Que quite. Esperen un momentico. Listo. Nuevamente. Ah, es que estas flechas quedaron ahí. Listo. Nuevamente. La vela abre, alcanza un máximo, la vela cierra. La vela abre, alcanza un máximo, alcanza un mínimo, la vela cierra. Listo. Sacando esto de ahí, ahí está el espacio. Ese es el famoso IFC o imbalance. ¿Listo? Aunque bueno, ya podría decirse que está liquidado. Miren, ahí está. No tiene la necesidad de llegar hasta el punto. Siempre que lo cierra al 50% ya está liquidado. Entonces, olviden lo que les acabé de decir porque no existe imbalance tampoco en esa zona. Lo que quiere decir que si vuelve a romper este máximo, la tendencia bajista del mediano largo plazo corre riesgo de cambiar. ¿Listo? Y seguir la tendencia principal del largo plazo que es alcista. ¿Vale? Impulso, retroceso, impulso. ¿Vale? Bien. Ahora, en una hora, ¿qué sí está haciendo? ¿Qué pasó el domingo? Lo mismo. El precio el domingo, miren esa apertura. ¡Pum! De una. Todos contra el dólar americano. Confirmó. Y hasta ayer, lunes, a las 7 de la noche, da la oportunidad de posicionar la compra. Hoy vuelve y estructura y vuelve a dar la oportunidad de posicionar otra compra. ¿Qué riesgos tiene la libra esterlina frente al dólar americano en este trade? Los datos de la inflación. Si la inflación cumple la expectativa, es positivo para el dólar americano. ¿Listo? Si posiblemente baja en la inflación, puede entonces que la libra esterlina se termine retrocediendo. Pero la estructura es alcista, que es lo que realmente me interesa a mí, a final de cuentas. ¿Listo? Y se encuentra en un punto de compras para quien la quiera tomar. Ya saben cuál es el cálculo y cómo se debe realizar. ¿Listo? Si les da incertidumbre, si les genera desconfianza, pero la quieren tomar, reduzcan el riesgo, ¿vale? No manejen el 0.5, manejen la mitad, ¿listo? Y si no, no la tomen. Recuerden que eso es lo bonito de nosotros, del trading, que tenemos opciones. No estamos obligados, chicos, a tradear. Recuerden que analizar no es lo mismo que tradear. Recuerden que si ustedes ven las ideas en mi TradingView o yo veo las ideas en su TradingView, no quiere decir obligatoriamente que están en el MetaTrader. ¿Listo? ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? Por ese lado, bien, Julio. Bien, No, Julio, Andrés. también. Excelente, Dani. Muy bien, muy bien. Hermanito Walter también. Side Store, no sé quién será, pero si tienes alguna pregunta, es el momento. ¿Listo? Vale, me imagino que no. Entonces, prosigamos.
Muy bien, chicos. Entonces, resumen. El USD CAD es bajista, el euro dólar es alcista y la libra dólar es alcista. Perfecto. Vámonos al australiano dólar. El australiano dólar es un par muy difícil y tiene datos de peso hoy. Hoy o mañana, mañana, mañana. Mañana el australiano tiene tasa de desempleo del 4,3. Se espera un aumento al 4,4. Pero también se espera una creación de empleo de -21.000 a 26.000. ¿Listo? Puede ser un dato que amortigua al otro y que incluso haga que el dato no varíe y se quede en el 4,3%. Bien, perfecto. Ese va a ser el dato. El único dato de peso que tiene Australia esta semana es la tasa de paro. ¿Listo? O como tal, el desempleo. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué hemos dicho en varias ocasiones con este par, chicos? Que la tendencia es alcista. ¿Listo? Es verdad, la tendencia principal, a diferencia de la libra, que es alcista, en el australiano es bajista. ¿Listo? X1. Muy bien. Impulso, retroceso. Pero ese retroceso puede llegar hasta aquí, muchachos. ¿Listo? No quiere decir que, como sabemos que es un retroceso, entonces vamos a empezar a buscar ventas. No tiene ningún sentido y ninguna razón de ser, a menos de que tengamos información más avanzada, ¿listo? Con datos, Bloomberg y demás. Pero como nosotros no tenemos eso, ¿listo? Entonces nos adaptamos a las estructuras. ¿Bien? Perfecto. En las últimas sesiones que habíamos dicho también que el australiano dólar confirmó la ruptura de los 0,6688 y al mismo tiempo creó la respectiva resistencia aquí. Y hoy, si el día termina superando los 0,6727, tenemos una nueva fractalidad diaria. Julián, queda pendiente todo esto por liquidar. Es verdad, pero es que el precio está subiendo, ¿vale? ¿Qué decíamos nosotros? Que el precio tenía todo este margen, toda esta cancha para retroceder. Pero ¿qué está haciendo? Vuelvo y repito, está subiendo. ¿Listo? Perfecto. Todavía no podemos marcar un break, entonces seguimos en la misma área de trabajo, ¿vale? Vámonos a la temporalidad H4 mediano plazo. Igual, la tendencia es alcista. ¿De qué manera? Impulso. Miren hasta dónde puede llegar el retroceso, chicos. ¿Ven? Se lateraliza y vuelve arriba. Puede que vuelva abajo. Tiene, lo puede hacer tranquilamente. Y después sí volver arriba. El australiano dólar es un par, vuelvo y les digo, muy difícil. ¿Listo? Como tal, los pares australianos y neozelandeses son iguales de difíciles a los yenes. ¿Listo? Son mercados muy eficientes en ese sentido. Al ser eficientes, se lateralizan. ¿Listo? Compradores y vendedores suelen ponerse de acuerdo. Bien. Por lo tanto, no generan una tendencia clara o no hay un dominante. ¿Listo? Por lo menos en el corto plazo. Bien. Perfecto. Si yo me voy el corto plazo, ya temporalidad H1, fíjense, nos llevamos uno, 2, 3 stop loss. Bien. Y volvemos arriba. Perfecto. Cuando el precio superó o hizo el cambio de carácter, la posibilidad de compra era aquí. Apertura del domingo. ¿Ven? Miren, un impulso y un retroceso. Apertura fuerte, volumen, no hay divergencia, no hay sobreventa. Perfecto. Y el sentimiento retail con este par es igual que con el euro. Extremadamente vendido. ¿Listo? Perfecto. Hoy en la mañana les envié entonces esta oportunidad. Les dije, chicos, hagan su análisis, porque a mí lo que me interesa es que ustedes tomen la decisión por ustedes. Yo les envío lo que yo veo, que es una manera que también he estado estudiando
poder tener una evolución mejor con cada uno de ustedes. ¿Listo? Que ustedes se identifiquen y en base a lo que yo les muestro, ustedes puedan tomar sus propias decisiones. ¿Listo? Recuerden que estar de acuerdo o no estarlo es válido. Bien. Hasta el momento va evolucionando bien. Perfecto. ¿Qué puede ser? Puede ser algo parecido a compra con el rumor, vende con la noticia. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Tenemos la confirmación. Ha roto. Tenemos un nuevo fractal. Ahora que vamos a esperar la creación del máximo. ¿Listo? Muy bien. Los yenes. Chicos, Japón se encuentra en una situación bastante extrema con el tema de la primera ministra, la convocatoria de elecciones y la indiscriminada subida que han experimentado los bonos japoneses. ¿Sí? Esto es algo parecido o es igual a lo que sucedió en el año 2024 con el carry trade, ¿sí? Y si los bonos de Japón empiezan a generar mayor atractivo que las otras divisas del mundo, los inversores van a abandonar euros, van a abandonar dólares, van a abandonar francos suizos, van a abandonar dólares australianos, dólares neozelandeses y otras divisas y se van a ir de una a la inversión interna en Japón. ¿Listo? Y eso va a fortalecer a los yenes. ¿Listo? Fortalecería a los yenes. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cuáles son los datos de Japón para esta semana? Balanza comercial. Perfecto. ¿Listo? Para el día de mañana. Y inflación, perdón, del 3%. Se espera una caída del 2,4%, por lo menos en la parte subyacente. ¿Listo? Y se espera una pausa de tipos de interés. Este dato es bueno, porque Japón ahorita está muy preocupado es por el incremento que han experimentado en su inflación, en el aumento de precios. ¿Listo? Por eso han tenido que tomar la decisión de subir tipos de interés. Hace mucho tiempo Japón no subía tipos de interés. Décadas que mantenían tipos de interés en el 0%. Bien. Es el banco central del mundo que más, que menores tipos de interés genera. ¿Por qué? Porque están demasiado endeudados. Demasiado. Es el país con más deuda del mundo. Su deuda sobrepasa en más de un 150%, chicos, el PIB. ¿Sí? Se deben a ellos mismos más de 150 veces el crecimiento de su economía. Y lástima, porque Japón después de la Segunda Guerra Mundial venía con una recuperación brutal. Pero llegó el FMI, llegó Estados Unidos y les digo, Japón tenía mucho potencial de ser primera potencia también. Y les dijo, no, y Japón al suelo. Véanse el documental de los Reyes del Yen y van a entender muy bien eso que les estoy explicando. ¿Vale? ¿Cómo los volvieron a opacar? ¿Cómo la economía de Japón se estancó? Se estancaron, Japón no crece ni para abajo ni para arriba. Se estancaron. ¿Listo? Pero un aumento de los tipos de interés o una pausa en los tipos de interés, ¿listo? Y esa alta subida en los yields, en la rentabilidad de los bonos de Japón, fortalecería a los yenes. Bien, veamos el sentimiento. ¿Dónde está? Aquí está. Bien, igual, bastante neutro, no nos ayuda. RSI, una hora, nada, tampoco nos ayuda. Perfecto, muy bien, entonces vámonos al gráfico. La estructura del USDJPY es alcista en todos sus timeframes mayores. ¿Listo? Mensual es alcista. ¿De qué manera? Impulso actual retroceso. En semanal es alcista. Impulso actual retroceso y se lateralizó. Listo. En diario es alcista. Impulso y estamos viendo la posibilidad del inicio de un retroceso.
Listo. Tenemos objetivo de Fibonacci en los 155 yenes por dólar. Bien, bien. Es alcista. Venderlo es peligroso. H4, mediano plazo, es alcista. Vuelve y juega. Miren hasta dónde puede llegar el retroceso. Si no se pierde este nivel, si no se pierde el nivel de los 157,51, este gráfico tiene probabilidades de seguir subiendo. Y mientras muchos traders ven esto como un rompimiento y empiezan a buscar ventas, el mercado los barre. ¿Listo? Lo que sí nos interesa a nosotros es saber entonces si la probabilidad en la temporalidad del corto plazo, ¿listo? Que es la que forma las temporalidades, recuerden, fractales, ¿es bajista o es alcista? Si es bajista, entonces la probabilidad de que se pierda este mínimo es alta, junto a que Japón pause tipos de interés. ¿Listo? Fortaleciendo a los yenes y todo lo que diga la primera ministra. Bien, entonces, si yo me voy a una hora, efectivamente es bajista. Bien, el precio habla Takaichi, se deprecia el yen y después se fortalece. Hace su respectivo cambio y se encuentra en estos momentos en su respectivo retroceso. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Principio del impulso, final del impulso. Bien, vamos a ver si lo podemos considerar como consideramos el USD CAD. No. ¿Ven la diferencia? Le faltó muy poquito para cubrir por lo menos la mitad de la vela. No lo logró. ¿Listo? Pero fíjense en el cierre de la siguiente vela en los siguientes 5 minutos. De cerrar con un rechazo, podemos considerar la venta. Tiene riesgos por datos. Reduzcan el riesgo. ¿Listo? O sea, tiene riesgo la venta por los datos. Entonces, si ustedes la quieren tomar, reduzcan su riesgo en su ratio riesgo-beneficio. ¿Listo, equipo? Entonces, yo sí quiero vender el dólar yen cuando cierre esta sesión. Si cierra de la manera que me gustaría que cerrara. ¿Vale? Entonces, chicos, vamos a hacer un resumen, ya que solamente nos quedan 5 minutos del Zoom. Mañana nos volvemos a conectar porque quedaron faltando muchos temas. Queda faltando el oro, ¿sí ven? El oro se compra, pero cuando están muy máximos está el riesgo de ese cierre de cortos y ¡boom! Barren a todo el mundo. ¿Listo? La plata también, fíjense que no alcanzó a generarnos el interés comprador que estábamos buscando, entonces debemos seguir esperando las siguientes sesiones, pero todavía es X1. ¿Listo? Y en búsqueda de los $100. Ahorita los inversores están en búsqueda de los $100, chicos. No les quepa la menor duda. Al igual que en el oro, están en busca de los 5.000. Al oro le costará un poquito más porque todavía está bastante lejos, pero la plata ya está muy cerquita de los $100. ¿Listo? Bitcoin y Ethereum son activos de riesgo. ¿Listo? Y volvieron a la baja. ¿Vale? Bitcoin ya nos había confirmado la pérdida de los 93.722. Yo comentaba por ahí de que, listo, eso es una buena señal, pero si no pierde los 106.757 olvidémonos de máximos, porque la tendencia es bajista. ¿Listo? Y la aversión al riesgo está muy latente. Y uno de los más perjudicados sigue y seguirá siendo el sector cripto. ¿Vale? Entonces, seguimos a la baja. Bitcoin sigue a la baja, Ethereum también. Ethereum, al contrario de BTC, en su temporalidad del mediano plazo, ya se les voy a enseñar, está prácticamente que comenzando con un sesgo lateral. ¿Ven? Rompe arriba, rompe abajo, rompe arriba, confirma, confirma, rompe abajo. Ethereum, al igual que Bitcoin, tiene la importante tarea de superar al alza los 3.611. Hasta que eso no pase, chicos, igual olvídense de máximos.
¿Listo? Y por el contrario, tiene el riesgo de perder los 2.631. ¿Listo? Criptomonedas. El peso colombiano, brutal, chicos. A mí realmente me sorprende. Yo esperaba que empezara a depreciarse frente al dólar porque estamos entrando en año electoral. Como les he dicho en muchas ocasiones, mi país es un país muy violento en estas épocas. ¿Listo? Y que genera mucha desconfianza hacia la inversión extranjera. Sin embargo, sigue demostrando que algo se está haciendo bien en el país. ¿Listo? Y se posiciona en el principio del año como la divisa más fuerte, por lo menos de América, frente al dólar. ¿Listo? Y la probabilidad de que llegue a los 3.527 pesos por dólar es alta, pero no podemos olvidar que la tendencia principal es así. Impulso, retroceso. Por lo tanto, estos niveles de aquí pueden representar un serio riesgo o no riesgo, sí, pero sí una alta probabilidad de que comience a rebotar. ¿Listo? Y por último, chicos, para hacer un resumen, SP500, ¿vale? Se venía vendiendo, se vendió como idea y nos vuelve a hacer un cambio de carácter, vuelve al alza. De todas maneras, no me sorprende porque su tendencia principal es alcista. ¿Listo? Y recuerden que el mercado sigue inundado de liquidez. Y hasta que esa liquidez no se drene, es muy difícil ver caídas continuadas en la bolsa. Pero está el tema de la guerra nueva arancelaria, ¿no? Entonces, la bolsa está difícil, está muy difícil para especularla. ¿Vale? Pero ya tenemos, miren, ¿qué pasó en el Nasdaq 100, en el Nasdaq 100, en el US 30, en el Dow Jones? Ya tenemos un nuevo cambio de rumbo. Esto es lo que tenemos que hacer, chicos, adaptarnos. Por eso es la tarea del backtesting, para que ustedes no se frustren cuando el mercado vuelve y sube y vuelve y baja no, sigámoslo. ¿Listo? Aquí está. Perfecto. Muy bien. Su estructura, su tendencia secundaria es bajista, pero su tendencia terciaria volvió al alza, igual que el SP. ¿Listo, chicos? Perfecto, muchachos. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Mañana, entonces, si alguno de ustedes está en su computador, PC y quiera pasar, ya saben, bienvenidos. Esa es la metodología, esa es la idea central de las clases en vivo, que yo pueda ver cómo lo están haciendo y ayudarles a resolver dudas, inquietudes. ¿Listo? Este es el backtesting, la apertura de la semana que nosotros realizamos para saber entonces qué oportunidades hay y pues practicar también un poco. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, resumamos. Dólar bajista, USD bajista, euro alcista, libra dólar compras. Si tomaron la oportunidad, vamos en profit. Australiano compras, dólar yen ventas. Podemos vender. Fíjense, chicos, vamos a vender, pero lo voy a hacer ahorita que ya sé que termine la sesión. Pero vamos a vender el dólar yen, chicos. ¿De acuerdo? Ya saben cómo se hace el cálculo. Y muchachos, nos vemos mañana, antes de que nos deje el Zoom botados. Gracias, Juli. Nos vemos. Les envío un abrazo gigantesco, muchachos. Dios los bendiga. Gracias, Juli. Buen día, igualmente. Igualmente, Juli. Ahora sí, adiós, chicos. Un